Hola, buenos días a todos. Hoy vamos a tratar de explicar qué es la capitalización del mercado cripto. Al final la capitalización es una valoración, en este caso nos da este valor a día de hoy aproximadamente, depende de cuando veáis el vídeo, pues este valor puede cambiar mucho, pero al final lo importante que quiero que entendáis en este vídeo es el concepto de capitalización y dónde está ese dinero de la capitalización, dónde está esa cifra que vemos ahí que nos marca la capitalización del mercado, que ya digo que puede ser otra en otro momento determinado que veáis el vídeo, pero que al final lo importante es que entendáis dónde está ese dinero y qué es ese dinero. Ese dinero es la valoración que le da el mercado a todos los activos que cotizan en el mercado cripto en este caso. Si estamos hablando de otros mercados, pues será el valor que le dan las personas con sus compras y sus ventas a ese otro mercado, ¿no? En este caso es el mercado de criptomonedas, le da esta valoración al mercado. ¿Y cómo se calcula esa valoración? Pues es muy simple. Se multiplica el precio por el número de monedas existentes. Como hay muchas monedas, pues cada moneda tendrá su precio y su número de monedas existentes y la suma total nos dará la capitalización total del mercado, que es esa cifra que tenemos ahí en este momento, pero que puede variar evidentemente porque si sube el precio de todos los activos, la capitalización sube y si baja el precio, la capitalización baja. Es la valoración que se le da al mercado. Vamos a hacer un ejemplo para que veamos cómo se calcula la capitalización, por ejemplo, del Bitcoin. Si tenemos que el precio, por ejemplo, puede ser 27.600 dólares, que ya digo que igual estáis viendo el vídeo este dentro de unos años y ya el precio es mucho más alto, pues sería multiplicar ese precio por el número de monedas que hay minadas, que en este momento aproximadamente son 19 millones y medio. Son un poco más, pero para redondear la cifra y no poner un número extraño, pues dejamos 19 millones y medio, pero que dentro de un tiempo pues será más cerca de 20 millones y así sucesivamente hasta llegar a los 21 millones y el precio cambiará, ¿no? Pero la capitalización se calcula siempre multiplicando el precio por el número de monedas y en este momento actual aproximadamente la capitalización de Bitcoin es ese número que tenemos ahí, 538.200 millones de dólares. ¿Vale? Esa es la capitalización que tiene Bitcoin. Y todo este dinero que está en Bitcoin, estos 538.200 millones de dólares y toda esa cifra que está ahí de capitalización total del mercado, ¿dónde está? ¿Dónde está ese dinero? Pues ese dinero de la capitalización no está en ningún sitio. Porque lo importante de entender en el vídeo de hoy es que el dinero circula. El dinero circula. Si tenemos una persona que quiere entrar a comprar un Bitcoin, por ejemplo, un Bitcoin o medio Bitcoin o la cantidad que sea, o 0,1 Bitcoins en el mercado, tiene que tener dinero, evidentemente, pero ¿qué pasa con ese dinero de la persona que compra el Bitcoin? Pues que va a manos del que le vende ese Bitcoin. Si esta persona está comprando un Bitcoin completo o medio Bitcoin o 0,1 Bitcoin, ese dinero que se gasta esa persona para comprar ese Bitcoin va a las manos de la persona que le vende ese Bitcoin. Y esta otra persona, o sea, ese dinero no se va a ninguna caja fuerte, a ningún cuarto oscuro, no desaparece, no se queda ahí en ningún sitio, no está en la capitalización, ¿vale? La capitalización es la valoración que se le da al mercado, pero el dinero no está ahí, no está en ningún lado. Bueno, sí está en las manos del que le ha vendido el Bitcoin, de esta otra persona que tenemos ahí a la derecha, después de llegar a un acuerdo, pues uno tiene el Bitcoin y el otro se queda con el dinero de la primera persona que tenía intención de comprar, ¿no? Y esta otra persona, la que ha vendido el Bitcoin, puede hacer con ese dinero lo que quiera. Con ese dinero puede comprar otra criptomoneda, puede sacarlo a su cuenta del banco, puede sacarlo a su cuenta de banco e invertirlo en una acción, y ese dinero que compra, por ejemplo, una acción, va a otra persona que le vende esa acción. Y esa persona vuelve a tener ese dinero, el que le ha vendido la acción, y puede hacer lo que quiera con eso, puede comprarse un viaje y ese dinero que ha gastado en un viaje va a la agencia de viajes y esa agencia de viajes utiliza ese dinero para pagar el alquiler de la lonja de la agencia de viajes, para pagar a sus empleados, beneficio para el dueño de la agencia de viajes y ese dinero, pues el dueño de la agencia de viajes lo gasta en comida, lo gasta en lo que sea. El dinero circula, no se queda en ningún lado. Quiero que se entienda eso. Entonces la capitalización solo es la valoración que se le da por el último cruce de oferta y demanda que ha habido. Pero no se queda en ningún lado ese dinero. No hay ese dinero en el mercado.
¿vale? El único dinero que se queda, entre comillas, un poco retenido en el mercado es el de las stablecoin, porque las stablecoin tienen las que están garantizadas evidentemente por dólares. ¿Por qué? Pues porque la empresa que emite esos dólares, esos títer o lo que sea, se tiene que quedar con esa liquidez para hacer el intercambio inverso cuando un inversor lo solicite. Una persona le pide que le genere un dólar digital y a cambio te quedas con los dólares auténticos en una cuenta como garantía de ese dólar digital que has creado para cuando ese inversor vuelva con ese dólar digital tú tengas el dólar físico para devolvérselo, ¿no? Pero ni siquiera aún así está todo ese dinero retenido porque ya sabéis que parte del negocio de estas empresas de monedas estables es invertir en activos muy líquidos del corto plazo, en letras del tesoro, a 5 días básicamente es lo que invierte Tether. Entonces, un 65% de ese dinero ni siquiera está en dinero, está en letras del tesoro, que sí, van fluyendo en dinero poco a poco, pero en realidad retenido lo que es el dinero estable ahí dentro del mercado es muy poco, muy poco. Entonces, el resto, ya digo, el resto de criptomonedas no hay nada retenido ahí y solo las stablecoin tienen un pequeñito porcentaje de dinero retenido ahí como garantía, nada más. Y a raíz de esto surgió una pregunta, porque este vídeo lo estoy haciendo para corregir un error numérico que había en el vídeo anterior, y a raíz de eso surgió una pregunta en ese vídeo. La pregunta es esta: pero cuando la criptomoneda no es de nadie y alguien la compra por primera vez, ¿a dónde va el dinero? Esto me preguntaba una persona en el vídeo anterior. Pues, a ver, es muy fácil de explicar. Hay dos maneras en las que la criptomoneda no pertenece a nadie y pasa a pertenecer a alguien por primera vez. La primera es la minería y la segunda es una ICO o una oferta inicial de criptomonedas. Una vez que una moneda se ha minado y ya es de alguien, todo lo que hemos dicho al principio es válido. El que la compra le paga el dinero al que la vende. Es decir, el dinero pasa del comprador al vendedor y no se queda en ningún lado. El vendedor puede hacer con ese dinero lo que quiera. Eso una vez que ya es dueño de ella. En la minería, ¿qué pasa? Digamos que las monedas las recibes por primera vez sin pagarle a un vendedor. No le pagas a un vendedor. Tampoco es que sean gratis, evidentemente, porque tú estás haciendo un proceso de minería que tiene un coste, pero no las estás comprando. Entonces no va el dinero a ningún lado porque tú no las estás comprando, las estás recibiendo, entre comillas, gratis. No es gratis porque te estás gastando dinero en electricidad y te estás gastando dinero en la máquina de minería y te estás gastando dinero en renovar las instalaciones o en un alquiler de un sitio donde pongas los mineros, lo que sea. Pero ese dinero no entra en el mercado de criptomonedas. Ese dinero va a la compañía eléctrica que le estés pagando la electricidad para poner en funcionamiento el aparato de minería, ese dinero va a la empresa que ha hecho el aparato de minería y ese dinero va al que te está alquilando el local para que tengas ahí montado unos cuantos mineros de criptomonedas, ¿no? O sea que ya veis que ese dinero, cuando el Bitcoin no pertenece a nadie y lo has extraído a través de la minería, ese primer paso, ese primer dueño, ese dinero no va a nadie, porque no te está costando, no se lo estás pagando a nadie, no se lo estás pagando a ninguna empresa relacionada con Bitcoin ni nada. Tú lo estás gastando en electricidad, te lo estás gastando en aparatos de minería, pero nada más, no entra el dinero en ningún lado. Y en el caso de que sea una ICO, que esto no pasa con Bitcoin, porque en Bitcoin todos los Bitcoin han sido minados, pero las otras criptomonedas, la mayoría de ellas, como son fundaciones, sacan una oferta inicial de criptomonedas. Ese dinero que tú pagas cuando esas criptomonedas no pertenecen a nadie, sino que pertenecen a la empresa que lo lanza, esa criptomoneda, a la fundación que lo lanza, ese dinero en principio va a parar a esas fundaciones, pero es un dinero que no va a estar ahí siempre, porque es un dinero que se utiliza para desarrollar el proyecto. Es decir, ese dinero es para pagarles a los desarrolladores, es para pagar a las infraestructuras que tengan esa fundación, es para marketing, es para pagar a los exchange para que te listen el token, con lo cual ese dinero va desapareciendo, entonces al final no va a estar ahí y encima no representa la capitalización, porque normalmente una empresa pequeñita, una criptomoneda muy pequeña, pues igual recauda 5 millones o 10 millones de dólares y luego si el proyecto evoluciona la capitalización igual son
100 millones, 300 millones, 500 millones de dólares, que no tiene nada que ver con los 5 millones que han recaudado. Es decir, la capitalización puede llegar a ser 300 millones y solo han recaudado de la ICO 5 millones, con lo cual ese dinero no está ahí. Y el de la ICO se va gastando, evidentemente, hasta que, bueno, ya no hay más dinero que gastar. O sea, tú recaudas algo, lo gastas en el proyecto y luego ya no hay nada más. O sea que lo que quiero que entendáis con este vídeo es que la capitalización solo representa una valoración, que no hay que meter dinero en el mercado. De hecho, hay un vídeo en el que explico que en el mercado no entra dinero y no es necesario que entre dinero para que el precio suba. Y bueno, quiero que entendáis eso, que la valoración es lo que la gente estima que vale cada moneda, pero no está ese dinero en ninguna parte. Es solo lo que el cruce entre la oferta y la demanda nos da como resultado. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y al que le haya gustado que dé un like y ya sabéis, compartid el canal para el que quiera aprender este tipo de conceptos. Un saludo, nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego.